les bendiga. Un día más con ustedes para compartir nuestras charlas habituales sobre temas que tienen que ver con nuestra vida diaria. Hoy quería proponerte hablar sobre quién es nuestro verdadero enemigo. Escogí un pasaje que se encuentra en la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, donde nos aclara quién es nuestro verdadero enemigo. Dice así Pablo, en Efesios 6, 12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. El significado de la palabra enemigo es aquel que se opone a alguien o a algo, o que es contrario a ellos. Y la palabra enemigo proviene del latín, de una palabra que significa no amigo. Estamos acostumbrados a luchar, vos y yo, contra el enemigo equivocado. Tu enemigo no es tu esposo, ni tu esposa, ni tus padres, ni algún amigo que se equivocó con vos. Tus enemigos no son los ateos, no es la comunidad LGTBI y todo lo demás que se agregue. No son los proabortistas tus enemigos. No es el ladrón, no es el violador, no es el asesino. Yo sé que es duro escuchar esto porque tendemos siempre a juzgar a las personas por su forma de vivir, por su forma de creer, por su forma de conducirse, y los catalogamos por sus errores. Pero esas personas son como vos y yo, seres humanos de carne y hueso que nos equivocamos y que tenemos la misma necesidad de Dios que ellos. Por eso nuestro enemigo no es el que se equivoca. Nosotros también nos equivocamos. Nuestro enemigo es el espíritu que en esa persona hace que se equivoque y que caiga en pecados tan graves. Y ojo, porque no estoy justificando el pecado, pero quiero que sepan que juzgando o reprochando no ganamos nada. Porque el verdadero culpable anda por ahí haciendo de las suyas, mientras nosotros nos enfocamos en culpar a determinadas personas. Que quede bien en claro que nuestro enemigo es Satanás, no el hombre. Por eso en este pasaje que hemos leído es tan claro que la lucha no es contra carne y sangre, sino, y es ahí donde empieza a nombrar, las clases de autoridades satánicas que están en regiones celestiales. Vemos entonces cómo el enemigo enreda al ser humano para que siga creyendo que la pelea es contra la humanidad. En otras palabras, contra nosotros mismos. Recordemos que Satanás quiere matar, robar y destruir. Es el enemigo que incita. Leemos en el primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Si reflexionamos sobre este versículo que dice, y se conspiró Satanás contra, esa palabra contra es detonante para empezar a descubrir quién es el verdadero enemigo. Nada de lo que hace Satanás es en favor tuyo o mío. Nada de lo que hace Satanás es algo que va a ser bueno para nosotros. Por el contrario, es en contra tuyo y mío. Porque él quiere vernos destruidos. Eso es lo que busca el enemigo. Si seguimos leyendo, dice que incitó a David.
O sea que influyó en David para que él estuviera en contra de lo que Dios le había dicho. Lo cual nos revela que es Satanás quien incita e induce a las personas a hacer algo malo. Claramente, las personas que lo hacen es porque dejaron crecer eso dentro de su corazón. Pero el primer factor proviene de Satanás. Asimismo, cuando Satanás incitó a Eva a comer del fruto prohibido y desobedecieron a Dios, Satanás siempre busca incitar a las personas a desobedecer a Dios y luego esparcir esa desobediencia a los demás. El enemigo también estorba, se opone, impide a que se cumplan los propósitos de Dios en nuestra vida. Leemos en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18, sí, deseábamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. El verdadero enemigo estorba, trata de impedir que los propósitos de Dios se cumplan en nuestra vida. Acá Pablo dice claramente, deseábamos ir a visitarlos, incluso yo mismo, Pablo, deseaba ir a visitarlos. Y Pablo era un evangelista que hablaba sobre la verdad que proviene de Jesús y se dirigía a varios lugares con el propósito de llevar este mensaje de Dios como un misionero. Pero claramente Satanás le perjudicaba para que sea utilizado por el Espíritu Santo, como también lo hace con tu vida y con la mía. Él trata de perjudicarnos, de oponerse para que seamos utilizados por el Espíritu Santo. Y solo quiere ser un estorbo. Y créanme que así es en todo. Él es estorbo para recibir el perdón y para perdonar. Es estorbo para la conciliación cuando dos personas están enemistadas. Es estorbo para la oración. Es estorbo para el propósito. Es estorbo para el amor. Es estorbo para todas las cosas buenas que Dios nos llamó a hacer. La historia que refleja la Biblia sobre Adán y Eva nos deja bien en claro que Satanás fue estorbo en el propósito que Dios tenía con la humanidad, tentando a Eva con palabras de mentira. Y cuando ellos se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Y ahora todos pagamos las consecuencias de lo que sucedió en Edén. Pero claro, hemos sido rescatados por el amor que Dios tiene por nosotros, por la humanidad, enviando a su único Hijo a salvar aquello que se había perdido. Y por otro lado también las palabras nos dicen que el enemigo es acusador. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 leemos: Luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Y le digo que podemos estar tranquilos porque el que nos acusaba y nos juzgaba por todo en nuestra vida fue vencido en la cruz del Calvario. Jesús lo venció por medio de su sacrificio. Pero antes de que Jesús muriera, Satanás nos acusaba de todo y por todo. Claro que aún no se acusa, pero su acusación ya no es válida delante del trono de Dios, porque tenemos un abogado allí, sentado a la derecha del Padre, que nos defiende ante este crítico acusador. Por lo tanto, tengamos cuidado de convertirnos nosotros en acusadores, porque el verdadero acusador es nuestro enemigo y nosotros no tenemos parte con él. Más bien, ayudémonos entre nosotros para ser edificadores y no destructores. Que seamos amor y no odio, verdad
y no mentira, luz y no tinieblas. Quiero concluir recordándote que nuestra lucha no es contra el que está a nuestro lado. Nuestra lucha es contra Satanás, y nuestro enemigo no es nuestro prójimo. Nuestro enemigo es Satanás. Por lo tanto, debemos combatir contra los espíritus que influyen en las personas para pervertir sus mentes y su corazón. No debemos combatir juzgando a los que cayeron en su influencia, sino más bien orar con fe, clamar para que sean redimidos. Es importante abrir nuestros ojos y antes de hablar es mejor orar e interceder con clamor para que el Señor nos dé la victoria, resaltando nuevamente que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra personas, sino contra los diferentes gobernadores de maldad en los lugares celestiales. Espero que recibas esta palabra y te ayude a no juzgar ni señalar a aquel que crees que está equivocado. Orá por él, orá por ella, para que sea el Espíritu de Dios el que le revele y le guíe a la verdad. Y quiero recordarte nuestras reuniones. Los miércoles a las 19:30 entregamos viandas en nuestro comedor comunitario Pan de Vida. Viernes 20 horas, reunión de jóvenes. Sábados 16 horas entregamos también viandas en el merendero. Y los domingos 10:30 horas nos reunimos en oración hasta las 11, que es cuando comienza la escuela bíblica. Y luego, el mismo domingo a las 12 horas, nos reunimos en el Zoom de nuestra iglesia para compartir la palabra de Dios, para adorar y bendecir a nuestro gran Señor. Te esperamos. ¿Dónde? Salcedo 4030, barrio de Boedo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Espero verte y conocerte. Dios te guarde y te bendiga.